de la ciencia y la fe. Hoy es especialmente interesante este tema porque nos ha tocado vivir un tiempo tecnificado y científico. Es notable la velocidad del progreso técnico y científico que al principio deslumbró y desorientó a algunas personas. Bastaría pensar un momento que hasta hace 100 años el hombre se alumbraba con un quinqué y no conocía más método de locomoción que la tracción animal, sea el caballo, sea el mulo, sea el camello o sea el elefante. Pero, ¿qué sería de nuestra vida si suprimimos el avión, el automóvil, la electricidad, los focos, la radio, la televisión? ¿Qué queda de nuestra vida? Sin electricidad, sin automóvil, sin avión, ¿qué queda de nuestra vida? Pues desde hace más de 2 millones de años que el hombre pisa la tierra, hasta hace 100 años, el hombre vivía sin avión, sin automóvil, sin ferrocarril, sin luz eléctrica, sin radio, sin televisión. Desde hace 2 millones de años. Hasta hace 100 años, el ferrocarril empieza la máquina de vapor a mediados del siglo pasado. El automóvil al final del siglo pasado. El avión al principio de nuestro siglo. Pero hasta hace 100 años, apenas el progreso científico y técnico del hombre era digno de mención. Y últimamente, vamos a tal velocidad. Bueno, ya es cosa sabida. Los automóviles se hacen para que duren poco. Porque ya sabemos que enseguida hay que cambiar de modelo. Porque sale un modelo mejor. Cualquier máquina, cualquier lavadora, cualquier televisión, con la velocidad que vamos cambiando. Tengo una anécdota curiosa sobre este tema. Daba yo conferencias en España, en la siderúrgica de Ensidesa, en Avilés, en Asturias. Y hablaba yo de esto. Y al final un ingeniero me dice: padre, el progreso científico va a tal velocidad que en Dunkerque, en Francia, el mismo día que se inaugura una planta siderúrgica, ya es antigua. El mismo día de la inauguración, porque ya se había inventado la colada continua que hacía vieja toda la instalación que se inauguraba ese día. Pero claro, mientras la siderúrgica se proyecta, se instala la maquinaria, pasan años. Y el día que se inaugura toda una planta siderúrgica, toda esa maquinaria es vieja, porque se ha inventado la colada continua que hace antigua toda la instalación que se inauguraba ese día. Es el progreso científico espectacular. Pues este notable progreso científico ha hecho que algunos empezaron a pensar que la ciencia, la técnica y la razón era la religión del futuro. Ya Dios no hace falta. Ese Dios tapagujeros era para los antiguos. Cuando no llovía, pedían a Dios que llueva. Hoy somos capaces de provocar una lluvia artificial. Los antiguos, cuando una persona estaba enferma, pedían a Dios que se cure. Hoy tenemos cirugía, tenemos medicamentos. Ya Dios sobra en la vida moderna. Dios sobra, está de más, lo arrinconamos. Y el hombre del futuro, pensaban algunos, adorará a la ciencia y a la técnica, pero Dios está mandado a recoger. Es más, algunos han pretendido incluso ufanarse de que la religión es una cosa antigua, una cosa trasnochada, una cosa mandada a recoger, una cosa que no es compatible con la técnica y con la civilización, porque la religión se opone a la ciencia, la religión se opone al progreso científico.
Yo oí con indignación al corresponsal de Televisión Española en Roma cuando el Vaticano sacó un documento sobre ingeniería genética y dijo el corresponsal de Televisión Española en Roma: la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Eso lo he oído yo en un telediario de la Televisión Española, en un noticiario. La religión, la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Razón, porque el Papa publica un documento dando unas normas sobre ingeniería genética. Y entonces, el modo de transmitir al pueblo qué opina la Iglesia sobre la moral de la ingeniería genética es decirle al pueblo: la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Manera de calumniar, manera de tergiversar una cosa. Me vais a permitir que haga un paréntesis breve sobre esto porque creo que es interesante. Bueno, después diré cómo no solo no hay oposición entre ciencia y fe, sino que hay confirmación. Va a ser el tema final. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis sobre este tema. Naturalmente, la Iglesia tiene algo que decir en el progreso científico, tiene algo que decir. Porque, como dice el documento del Vaticano, muy bien hecho, muy bien pensado, muy consultado y muy sensato, que el Papa cuando habla, no habla al tuntún, a lo primero que se le ocurre. Y antes de hablar, piensa, consulta y se prepara muy bien. Y naturalmente, dice el documento del Papa, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable. Es evidente. Una cosa puede ser posible técnicamente, pero es inaceptable moralmente. Y como es lógico, la Iglesia da unas normas. Porque si el progreso científico no le encauzamos, el progreso se vuelve contra el hombre. Y la Iglesia defiende al hombre. La religión defiende al hombre. Y cuando la Iglesia ve que tal como van las cosas, es posible que el progreso científico se vuelva contra el hombre, la Iglesia da unas normas para encauzar el progreso científico para que no se vuelva contra el hombre, para que el progreso sirva para que el hombre se realice como persona y que la sociedad esté justa y que no haya una manipulación, como es posible hoy con la ingeniería genética, no haya una manipulación para que unos hombres esclavicen a otros hombres. No sé si todo el mundo sabe, por eso voy a hacer en este pequeño paréntesis esta aclaración. Técnicamente sería posible manipular los genes para hacer una raza humana infradotada al servicio de los listos que manipulan los genes. Esto es posible técnicamente. Es posible técnicamente. Y esta ingeniería genética, que podría quizás curar enfermedades, manipulando los genes, como digo, para que no nazcan, por ejemplo, niños mongólicos, pongo por caso, y eso sería a favor del hombre, y eso sería bueno, evitar una enfermedad pues, en el feto, a los comienzos de la concepción. Esto sería posible, y esto sería bueno, pero al mismo tiempo que yo puedo curar una enfermedad o una malformación, también puedo hacer un hombre infradotado al servicio de los listos que manipulan los genes. Y esto es lo que la Iglesia quiere evitar. Todo lo que sea a favor del hombre, todo lo que sea en beneficio de la sociedad, adelante. Pero cuando uno ve posibilidades de que las cosas degeneren y hagamos, pues qué sé yo, podríamos hacer criminales, en fin, no sé cómo, no me sale una palabra, pues involuntarios, por decirlo así. Ahora no me sale una palabra más adecuada.
Yo podía ser un criminal, un hombre nacido para matar. Eso se puede hacer, dicen los técnicos, dicen los científicos. Eso se podía hacer. Y alguien podía estar interesado en tener a su servicio un criminal nato, un criminal asesino que no puede dejar de serlo, porque yo lo he creado para que sea asesino, un hombre hecho para matar, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer técnicamente, no se pueden hacer moralmente. Y es perfectamente lógico, y por supuesto, a favor de la humanidad, el que la Iglesia dé unas normas para encauzar el progreso científico y que el progreso no se vuelva contra el hombre. Bien. Esto era a propósito de esa noticia desafortunada, mejor dicho, manipulada por el corresponsal de Televisión Española en Roma, donde quiso presentar a la Iglesia como oscurantista, como enemiga del progreso, porque limitaba el progreso científico. No es que la Iglesia vaya contra el progreso, la Iglesia va contra el progreso que puede volverse contra el hombre, no para un progreso bien encauzado a favor de que el hombre se realice como persona y la sociedad sea más justa. Pues, entrando en el tema de ciencia y fe, voy a hacer una afirmación que de entrada quizás a alguno le va a llamar la atención, pero yo creo que es así y por eso lo afirmo. Esto que a veces se repite de que la ciencia y la fe están en oposición, que la ciencia moderna se opone a la fe, esto es totalmente falso. Y yo desafío, no tengo que desafiar a nadie, afirmo, jamás la ciencia ha encontrado nada contra la fe. Esto es así. Jamás la ciencia ha encontrado nada contra la fe. ¿De dónde sale esa noticia o esa afirmación que se repite una y otra vez a gente no preparada, que se la cree porque no tiene modo de encontrar que es falsa? Pero lo oímos repetidas veces. La ciencia se opone a la fe. La ciencia y la fe se contradicen. Un hombre científico tiene que ser ateo. Un creyente es un hombre antiguo, un hombre que no está a la altura del progreso científico. ¿De dónde? ¿A qué viene esta cantidad de estar repitiendo a todas horas que la ciencia y la fe se dan de tortas, están en contradicción continua? ¿De dónde? Si jamás la ciencia ha encontrado nada que vaya contra la fe. ¡Jamás! Pero voy a matizar para que sea verdad lo que estoy diciendo. Cuando hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis de trabajo de un científico, hablo de ciencia indiscutible. Porque una hipótesis de trabajo, pues hoy está de moda y mañana cae en el olvido. Hablo de ciencia indiscutible, aceptada universalmente y demostrada y verificada universalmente. Ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe. No hablo de una norma disciplinaria de la Iglesia. No sé si después, en otra de las conferencias, quizás podía meterme un poco más en este tema, sobre que en la Iglesia tiene dos partes. La parte divina de Dios y la parte humana de los hombres. La parte divina, lo que es de Dios, es perfecto. La revelación, los dogmas de fe, esto es verdad, porque está revelado por Dios. Esto es así y jamás dejará de ser así. Ahora, la parte humana está llena de defectos. Los hombres somos limitados, somos pecadores, nos equivocamos. Y entonces, en la Iglesia, en la fe, no en dogmas de fe, sino en la, digamos un poco, en la actuación de la Iglesia, puede haber a veces alguna equivocación, algo mal hecho, la obra humana, lo humano que ponemos en la Iglesia, que a veces hay defectos. Estoy casi seguro que de esto voy a hablar en la tercera conferencia más detallada, no más que apuntar para dejar que lo que quiero decir es, cuando afirmo que nunca la ciencia ha estado en contradicción con la fe, lo que afirmo es la ciencia indiscutible y los dogmas de fe, no
una actuación de la Iglesia en un momento determinado que ha podido dar una norma más o menos desacertada, porque esto es posible, porque los hombres somos limitados y a veces nos podemos equivocar en cosas, como digo, humanas, no en dogmas de fe que son revelados por Dios. Por lo tanto, primera afirmación, jamás la ciencia ha estado en contradicción con la fe. Ciencia indiscutible y dogma de fe. Jamás. Pero, en esto nos podemos sentir profetas, pero con seguridad, sin duda ninguna. Pero, jamás la ciencia encontrará nada contra la fe. Jamás. Eso es cierto. No sé si contar anécdotas porque me voy a alargar. Por eso la Iglesia no le tiene miedo al progreso científico. Porque nosotros sabemos que nunca la ciencia encontrará nada contra la fe. Antes de contar la anécdota que quería contar, espero que no se me olvide, voy a aclarar esta afirmación. ¿Por qué nunca la ciencia encontrará nada contra la fe? Porque las dos vienen de Dios. Las dos vienen de Dios. ¿Qué es la ciencia? El estudio de la naturaleza. Descubrir las leyes de la naturaleza. Y aplicar las leyes de la naturaleza a la técnica y al progreso. Las leyes de la naturaleza son objeto de la ciencia. ¿Qué hace el científico? Descubrir las leyes de la naturaleza y aplicarlas a la técnica y al progreso. Eso es lo que hace la ciencia. Ese es el objeto de la ciencia, el estudio de las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es la fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Eso es la fe. Los dogmas de fe que decíamos antes. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y es el autor de los dogmas de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Es absurdo. Es absurdo pensar que Dios puede contradecirse en lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación. Es absurdo. Por lo tanto, nunca la ciencia que estudia la naturaleza encontrará nada que vaya contra la fe, que estudia los dogmas revelados por Dios, las verdades reveladas por Dios. Ni ha habido contradicción, ni la habrá jamás en el futuro. Pero antes se me ocurrió una anécdota que la voy a contar, pues, qué sé yo, pues, a título informativo, por lo que tenga de curioso. Hablaba yo de esto en España, en una factoría naval, la empresa nacional Bazán, unos astilleros, donde hacen barcos de guerra, y hablando de esto al final, no me acuerdo si yo hablaba de esto en unas conferencias que di a los obreros en la factoría, o hablé de otra cosa. El tema de la conferencia no me acuerdo. Sí me acuerdo que al final un obrero me hizo esta pregunta. Oiga, padre, acababa de salir al espacio Yuri Gagarin, que no sé si ustedes recordarán, fue el primer hombre que se salió del campo gravitatorio de la Tierra, un cosmonauta soviético, Yuri Gagarin. Y salió en los periódicos la proeza del primer hombre de la humanidad que sale del campo gravitatorio de la Tierra, y entre las muchas felicitaciones recibe una felicitación del Papa. Juan XXIII era entonces. Y viene un obrero y me dice, padre, ¿cómo es posible que Juan XXIII haya felicitado a Yuri Gagarin, que es comunista? Y yo le contesto, bueno, primero, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas que decir. Primero, ¿tú no sabes si Yuri Gagarin es comunista? ¿Es ruso? Pero que sea comunista, eso está por probar. Los datos que tengo, no sé si son los últimos, pero sí, los que tengo así de una cultura corriente, es que el Partido Comunista Soviético tiene 10 millones de miembros, pero en Rusia hay, me parece que son 120 millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos 110 millones de rusos que no son del Partido Comunista. Estos datos, dichos un poco así a voleo, se podía precisar un poquitín más, pero más o menos.
Por lo tanto, hay más de 100 millones de rusos que no son del Partido Comunista. No sé por qué tú afirmas que Yuri Gagarin es del Partido Comunista. Primera afirmación. Segunda, el Papa lo felicita, no por ser comunista, porque si es comunista, de verdad, es ateo. El comunismo es ateo, esencialmente ateo. No se puede ser comunista y creyente si el materialismo marxista es ateo. ¿Cómo puede ser creyente y comunista? Por lo tanto, el Papa lo felicita no por comunista, porque sería ateo. Y eso el Papa no lo puede bendecir. Tiene que decir que está equivocado. Lo felicita si es comunista, que no sé si lo es, no por ser comunista, porque el comunismo marxista, el ateo, está excomulgado, sino por héroe de la humanidad, que es distinto. Aunque sea comunista, equivocado por ateo, pero puede ser un héroe de la humanidad, porque este Yuri Gagarin se ha jugado la vida para que desde tierra sepamos qué le pasa al hombre en un estado de ingravidez. ¿Qué le pasa? Desde que el hombre pisa la tierra, jamás nadie se había sometido a un estado de ingravidez. Nadie. Todos los hombres habían pisado la tierra. Nadie se había escapado del campo gravitatorio de la tierra. Y no sabíamos qué le pasa al hombre en un estado de ingravidez. Le viene una caída de tensión, se le para el corazón. ¿Qué le pasa al hombre en estas circunstancias? Y Yuri Gagarin se ofrece a someterse a un estado de ingravidez, jugándose la vida, porque nadie sabía lo que le iba a pasar. Él, jugándose la vida, se ofrece a someterse a un estado de ingravidez para que aquí en la Tierra después estemos analizando pues las palpitaciones de su corazón y la tensión arterial, etcétera, para saber qué le pasa al hombre en esas circunstancias. Por lo tanto, es un héroe de la humanidad que se juega la vida para que la humanidad progrese. Eso es a lo que voy. Yuri Gagarin se juega la vida para que la humanidad progrese y sepa si el hombre puede vivir o no puede vivir en un estado de ingravidez. Él se juega la vida y el Papa lo felicita, porque es un héroe de la humanidad. Lo que no sabía el Papa entonces, la madera de héroe de Yuri Gagarin, que era un auténtico héroe, porque Yuri Gagarin murió en un acto supremo de caridad, porque estaba volando un aparato estratosférico y tuvo una avería y, según parece, repito, quizás se podía matizar un poco más, pero yo doy noticias de la prensa, en esto no tengo más información, pero parece que en este avión estratosférico que él estaba probando, era un prototipo, tuvo una avería y se iba a estrellar contra la ciudad de Vladimir. Él pudo saltar en paracaídas para salvar la vida y dejar que el avión se estrellara contra la ciudad, haciendo un estrago. Y él prefirió quedarse en el aparato y dirigirlo fuera de la ciudad para no matar a nadie, pero morir en edad. Eso es de héroe. Ha preferido dar la vida él que hacer daño a los demás. Ha muerto en favor del prójimo. Ha muerto para no hacer daño a nadie. Ha muerto porque él veía que si él saltaba en paracaídas, el avión se estrellaba contra la ciudad de Vladimir, haciendo un estrago. Y él quiso evitar esa matanza y murió en un acto heroico de caridad. Madera de héroe. Cuando el Papa lo felicita, no sabía, ya veíamos que era un héroe que se exponía a un experimento que no sabíamos si iba a terminar con su muerte. Ya era un acto heroico, pero mucho más fue el acto heroico en el cual murió por no hacer daño a nadie. Por lo tanto, claro que merece que el Papa lo felicita, pero además, a eso voy, el Papa felicita, el Papa Juan XXIII y todos los papas. Hay una Academia de Ciencias Vaticana. Todo lo que sea progreso que ayude al hombre a realizarse como hombre y para conseguir una sociedad más justa. Todo esto lo aprueba la Iglesia. Lo que nunca aprobará la Iglesia es un progreso que se vuelve contra el hombre, como acabo de indicar, en estas manipulaciones de la ingeniería genética. Bien, pues una vez afirmado que la ciencia nunca se ha opuesto a la fe y nunca se opondrá a la fe,
En esta segunda parte, quiere decir que la ciencia no solo no se opone a la fe, la ciencia confirma la fe. La ciencia confirma la fe. En este libro que he escrito, se llama Para Salvarte, que el doctor Blanco les anunciaba a ustedes hace un momento, que tienen ustedes en la librería de la universidad. El libro Para Salvarte, he copiado una frase del Papa Pío XII en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencias, donde tiene esta frase que es muy bonita. Dice el Papa Pío XII, la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. El hombre progresa. El hombre va abriendo puertas en su investigación. Y la ciencia moderna, dice el Papa, descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Bueno, lo que estaba diciendo era esto, que la ciencia confirma la fe. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el progreso científico nos confirma la fe. Los católicos del siglo pasado no podían confirmar la veracidad de la Iglesia Católica con la arqueología, como hoy lo podemos demostrar. Los católicos del siglo pasado no podían demostrar la resurrección de Cristo científicamente, como hoy la podemos demostrar. Los católicos del siglo pasado no podían confirmar la existencia de Dios científicamente, como hoy lo podemos demostrar. ¿Qué es lo que voy a decir ahora mismo? Es un dato indiscutible para todos los astrónomos del mundo que este cosmos que contemplamos comenzó hace unos 15.000 millones de años. Digo unos 15.000 millones de años porque puede oscilar un poco más o un poco menos. Pongo 15.000, 18.000 millones de años. Más o menos. Lo que es cierto, que ningún astrónomo del mundo va por lo que antes se llamaba la escala larga. Los 500.000 millones. Hoy nadie en el mundo te habla de que el Big Bang, esa explosión que dio origen al cosmos, nadie te habla de los 500.000 millones de años, como antes había opiniones. Hoy todas las opiniones del mundo están en los 15.000, 18.000 millones de años. Y sabemos, esto comenzó hace 18.000 millones de años. Y esto lo saben todos los astrónomos del mundo. Es un dato como el binomio de Newton o la fórmula del agua. Esto no se discute, esto es así. Pues, bueno, hacer una confirmación. El premio Nobel de Física se ha dado a dos radioastrónomos americanos, Wilson y Penzias, que han captado las microondas de la explosión del momento de la creación. Y le dan premio Nobel. Digo que esto es serio. Esto no es un periodista que se pone a escribir lo que a él se le ocurre. Esto no es ciencia ficción. No, no. Premio Nobel de Física a Wilson Penzias. Han captado las microondas, la vibración del Big Bang, de la explosión del momento de la creación. Estas microondas están aquí. Yo no las capto con mi oído, pero están aquí. Lo mismo que están aquí las ondas hertzianas de la radio. Yo con mi oído no oigo. Pero conecto, traigo un transistor, conecto la radio de la universidad, o radio reloj, o radio minuto, no sé cómo dice ahí. Las ondas están aquí, mi aparatito la capta, pero mi oído no. Aquí están las vibraciones de la explosión de la creación del cosmos. Están aquí. Ahora, yo no las capto, pero están aquí. Y cuando estos dos radioastrónomos captan estas microondas, premio Nobel de Física. Es un dato. Es un dato. Por lo tanto, cuando los astrónomos están de acuerdo en señalarme la fecha del comienzo del cosmos, me están indirectamente confirmando la necesidad de un Dios creador. Hace falta un creador. Si esto comenzó, hace falta un creador. Y voy a desarrollar esta idea, pero antes voy a contar una anécdota. Yo estuve hablando por televisión española 3 meses
en un espacio que ya lo han quitado, pero duró unos cuantos años, y a mí me encargaron durante 3 meses dar las buenas noches. Lo último que salió en televisión era un sacerdote que daba las buenas noches, hacía un pequeño comentario de un tema, pues, religioso-cultural. Yo estuve haciéndolo 3 meses, y uno de los días, pues, como tenía que hablar de muchas cosas, un día hablé de ciencia y fe. Y yo grababa los jueves. No era en directo, porque yo estoy siempre de viaje, no voy a estar todos los días para esto. Yo iba los jueves y grababa, y me marchaba. Y al jueves siguiente volvía y grababa, y me marchaba. Pues yo grababa los jueves. Y un día, creo que estaba en Barcelona o en Sevilla, no recuerdo dónde, tomaba el tren por la noche, amanecía en Madrid y me iba a Prado del Rey, donde están los estudios de televisión española, a grabar. Yo grababa a las 3 de la tarde. Yo llego en el Expreso por la noche, llego por la mañana, el Expreso de la noche llega por la mañana a Madrid, cojo un taxi, me voy al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tiene un despacho el padre Antonio Romañá, muy amigo mío, primero porque es jesuita como yo, y segundo porque yo soy aficionado a astronomía. Aquí no tengo ocasión ni motivo para hablar de mis conocimientos de astronomía, es decir, soy aficionado a astronomía y doy conferencias de astronomía. Soy muy amigo del padre Romañá porque él ha sido 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, en Tortosa. Y él, 30 años director del Observatorio de Astrofísica, y en aquel momento tenía un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Serrano de Madrid. Llego en el Expreso por la mañana, cojo un taxi, me voy al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a hablar con el padre Romañá y le enseño las cuartillas que yo iba a decir por televisión, y yo escribía en televisión, no leo, hablo sin papeles, pero para cronometrarme, para no divagar, para centrarme en un tema, escribía lo que iba a decir. Le entrego mis cuartillas, al padre Romañá le parecen bien, pero me dice cosas que yo no sabía y que yo nunca me hubiera atrevido a decir de mí. La dije citándole a él. Astrónomo de talla internacional, 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en el Ebro. Y yo hice esta afirmación en televisión española. Hoy, en astrofísica, nadie excluye la idea de creación. Solo he dicho yo en televisión española, citando al padre Antonio Romañá, científico de talla internacional, miembro de las principales sociedades astronómicas del mundo y 30 años director de un observatorio de astrofísica. Él me lo dijo a mí y yo lo pude decir citándole a él. Hoy, en astrofísica, nadie excluye la idea de creación. ¿Por qué? Porque todos los astrofísicos del mundo saben que esto comenzó. El cosmos no pudo comenzar él solo hace 500.000 millones de años. Era nada, no había cosmos. ¿Qué podía hacer el cosmos si no existía? Todo lo que comienza por otro. Si el cosmos comenzó, necesita un ser distinto del cosmos que haya creado el cosmos. Entonces, de sentido común, hace falta un ser distinto del cosmos, autor del cosmos. Y a ese ser distinto del cosmos, a ese le llamo Dios. La palabra es lo de menos, varía. En español decimos Dios, el inglés dice God, el francés dice Dieu, el italiano dice Dio, el griego dice Theos, el árabe dice Allah, el hebreo dice Yahvé, el ruso dice Bog. Las palabras van cambiando, pero en todas las lenguas del mundo hay una palabra para llamar a un ser distinto del cosmos, que es causa del cosmos, que es creador del cosmos, y a ese le llamo Dios. Hay un ser distinto del cosmos, y ese ser distinto del cosmos es eterno. A veces son dificultades infantiles, pero a veces se oyen decir, el mundo lo hizo Dios, y a Dios ¿quién lo hizo? Esto es infantil, indica una formación religiosa realmente elemental. A Dios no lo ha hecho nadie porque es el primero. El primer ser no lo ha hecho nadie, es eterno.
El primero no puede hacerlo nadie, porque sería el segundo. ¿Es evidente? Dios es el primero. Dios es el primero. Yo llamo Dios al primero, no al segundo, al primero. Y el primero no puede venir de otro porque sería el segundo. El primero es eterno. Existe desde siempre. Nunca comenzó. Nunca comenzó, no pudo comenzar. El primero es eterno, no puede comenzar. ¿Cómo comienza el primero? Porque viene otro, pues es el segundo, no es el primero. Porque se da a sí mismo la existencia. Pero se acabo de decir, ¿cómo puede darse la existencia si todavía no existe? ¿Cómo puede actuar antes de existir? Primero tendrá que existir antes de hacer nada. El primero, ¿cómo puede darse la existencia si no existe todavía? El primero tiene que ser eterno. No puede tener comienzo. Existe desde siempre. No puede, no puede haber comenzado a existir. Si nosotros suponemos hipotéticamente un momento que no hay nada, ni Dios, nada, ¿cómo comenzó el primero? No pudo comenzar el primero si no hay nada, ni Dios, nada, ni Dios, nada. ¿Cómo empieza el primero? Si no hay nada, ¿cómo empieza el primero? Es evidente, metafísicamente indispensable que haya un ser eterno, que no tiene principio, que no viene de otro, que no se ha dado la existencia a sí mismo, porque existe desde siempre, porque es eterno. Y a ese primer ser eterno, a ese le llamo Dios. Y aunque sea con brevedad, pero es bonito decirlo, aunque sea con brevedad, ese Dios, que yo puedo conocer con mi razón, basándome en el progreso científico que me habla de la edad del cosmos, a ese ser eterno, que existe de siempre, conozco por lo menos una cosa. Conozco mucho más, pero una cosa que es evidente, que cualquiera cae en la cuenta. Ese primer ser eterno es inteligente. Es inteligente. Es un ser inteligente. ¿Por qué? Porque en el cosmos ha puesto leyes. Hay técnica en el cosmos. Hay leyes matemáticas que rigen las estrellas, hay leyes físico-químicas que rigen la función clorofílica de las plantas, hay leyes biológicas que rigen la evolución de la vida. Yo estudio la naturaleza, y al estudiar la naturaleza descubro leyes en la naturaleza. Entonces comprendo que ese autor de la naturaleza es un ser inteligente, porque ha puesto leyes matemáticas en las estrellas. Estas leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler, pero que no hicieron Newton y Kepler. Las estrellas se movían según las leyes matemáticas formuladas por Newton y Kepler. Las estrellas se movían según estas leyes matemáticas muchísimos años antes que las descubrieran Newton y Kepler. Pero qué duda cabe que las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Dijo Borman desde la Luna, nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. Es evidente. James Jeans, astrónomo americano, dice, el cosmos es obra de un gran matemático. No hay duda que las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Por eso podemos predecir los eclipses. Sabemos cuándo va a haber un eclipse, se sabe de antemano. Hablaba yo en España, en las Islas Canarias, en concreto en Las Palmas de Gran Canaria, hablaba yo, fui a dar unas conferencias y me dijeron, padre, pues aquí ha habido un eclipse total de sol y a las 11 de la mañana se hizo totalmente de noche. A las 11 de la mañana, totalmente de noche. Los coches tuvieron que encender los faros porque no se veía. Los pajarillos se fueron a dormir porque se hizo de noche. Se hizo de noche a las 11 de la mañana. Claro, terminó el eclipse, salió el sol, los pajarillos a volar. Dirían, oye, que se me ha hecho corta la noche hoy, ¿verdad? Claro. El eclipse pasó, los pajarillos a volar, pero a las 11 de la mañana se hizo de noche. Ya esto hoy. En Las Palmas de Gran Canaria, en las Canarias, se reunieron astrónomos americanos, alemanes, ingleses, franceses, italianos, españoles,
No fueron a Alaska, no fueron a Australia, fueron a las Canarias, porque sabían que el cono de sombra del eclipse cogía las Canarias. Sabían qué día iba a empezar, a qué minuto, a qué segundo, cuánto iba a durar, todo se sabía. ¿Por qué? Porque las leyes del cosmos son matemáticas. Y con muchísimo tiempo preparan el viaje, montan sus aparatos para estudiar el eclipse en las Islas Canarias. Sabían dónde se iba a ver el eclipse. Todos somos testigos y recordamos hace nada, hace un par de años, 3 años, cuando el cometa Halley pasó junto a la Tierra. Lo estábamos esperando desde el año 10, y el año 10 se esperaba desde el siglo pasado, y sabíamos desde el año 10 que volvía a pasar el año 86, lo sabíamos, y estuvimos esperándolo, y se fabricaron unas sondas que fueran al encuentro del cometa para fotografiarle de cerca. Sabíamos su trayectoria, y todo se pudo hacer. ¿Por qué? Porque el movimiento del cosmos es matemático, y sabíamos cuándo venía, por dónde iba a pasar, todo, y mandamos una sonda que se le acerca y le fotografía. Y se sabía desde el año 10. El movimiento en las estrellas es matemático. Es matemático. Que Newton y Kepler formulan matemáticamente, de acuerdo. Pero Newton y Kepler no hacen esas leyes matemáticas. Las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años antes que nacieron Newton y Kepler. Leyes físico-químicas. La función clorofílica de las plantas funciona según leyes físico-químicas que el hombre estudia, que el hombre conoce y puede reproducir. Un grupo de técnicos científicos de España, de la Universidad de Sevilla, ha reproducido en el laboratorio la fotosíntesis de las plantas. Saben las leyes que rigen estas funciones de las plantas. Esta función clorofílica, gracias a la cual podemos estar vivos. Si la planta no transformaba el anhídrido carbónico en oxígeno, la humanidad se asfixiaba. A fuerza de respirar gastamos todo el oxígeno de la atmósfera y nos morimos por asfixia. Gracias a las hojas verdes, que son laboratorios de química, son fábricas de oxígeno, que nos reponen el oxígeno que gastamos. Gracias a ellas podemos vivir. Pues esta hoja elemental tan finita, tan endeble, que la rompo con 2 dedos con tanta facilidad, esto es una maravilla. Es una fábrica de oxígeno, es un laboratorio de química, funciona según una técnica. Hay una técnica ahí metida en la hoja verde. Técnica. El genio de su padre o de su madre. Decidme si no es maravilloso hacer un niño. Es lo más bonito de la naturaleza. ¿Y qué sabe la madre? La madre lo hace 9 meses y no sabe cómo lo ha hecho. Decía la madre de los macabeos. Estaban martirizando a sus niños y dice la madre: hijos míos, no reneguéis de Dios, que a Él le debéis la vida. Yo os he formado 9 meses en mis entrañas y yo no sé cómo se hecho. Y lo ha hecho ella. 9 meses. Y no sabe. Le ha salido así. Ella no sabe. Si las madres pudieran hacer los niños a su gusto, pero no sabe hacerlo. ¿Qué más quisiera la madre que fuera fuerte, guapo, rubio, ojos azules, qué sé yo? Pero no lo puede hacer a su gusto, no lo puede hacer. Y lo hace ella, pero no sabe cómo le va a salir, niño, niña. Hoy con la técnica se va progresando un poco, pero vamos, llevamos 2 millones de años que las madres hacen niños. Y no saben cómo lo saben, ni saben si va a ser niño o niña, rubio, moreno, alto, bajo, gordo, flaco, listo, tonto, no sabe nada. No sabe, y lo hace ella. No sabe. Lo hace Dios, lo hace la naturaleza, según unas leyes que Dios pone. Que hay leyes. La mujer embarazada va al ginecólogo. Señora, tranquila, todo va bien.
señora, esto se está torciendo. El ginecólogo sí que sabe cómo tiene que ir eso. La mujer, ¿sabe? ¿Y cómo remediarla? Si va mal, ¿qué hace? No sabe, lo está haciendo ella y no sabe cómo. Hay unas leyes que rigen. Hablando de esto no puedo evitar porque se me vienen las cosas. Tiene su gracia, no puedo evitar decirlo. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez la maravilla de un huevo de gallina? Esto es maravilloso. Ese huevo, yo voy a hacer una tortilla, lo rompo en el plato, un poco de yema y un poco de clara. Lo bato y me hago una tortilla. Si yo no rompo el huevo y meto ese huevo en una incubadora, 21 días, a 40 grados centígrados, sale un pollito. Decime si no es maravilloso el huevo. Pero en el huevo que tengo en el plato, en la yema y en la clara, ¿dónde está el pico? ¿Y los ojitos? ¿Las patitas? ¿Las plumitas? ¿Dónde? Lo caliento un poquito y sale un pollito. Calentándolo. ¿No es maravilloso? Que ese poco de yema y ese poco de clara me sale un pollito con piquito, con ojito, con patitas, con plumitas. ¿Pero maravilloso? A ver dónde está el listo que no cree en Dios que me invente un huevo artificial. A ver, ¿dónde está el listo? Invéntame un huevo que calentándolo sale un pollito. Que pone más huevos que calentándolo sale más pollitos. Que pone más huevos que calentándolo sale más pollitos. Invéntamelo. Listo. Tú que eres tan listo, invéntamelo. El talento que tiene ese que inventó el huevo. ¿Qué talento? Y así podemos estar poniendo un montón de cosas porque esto es bonito. Hoy vienen los japoneses y nos inventan estas máquinas fotográficas que son una maravilla. Se enfoca sola, ella misma relaciona la velocidad con la luz, no hay que cambiar el carrete, nunca monta dos fotos porque el obturador pues se atranca y no funciona. Máquinas fenomenales, porque hace muy pocos años, cuando yo empecé a sacar fotografías, tenía que estar primero calculando la distancia, calculando la velocidad que le pongo con el diafragma. Por supuesto, cuidado de no montar dos fotos, porque muchas veces yo he montado montones de veces, y en una foto no pasaba el carrete y montaba otra encima, perdí las dos, claro. Hoy no. Todo es automático, se enfoca sola, relaciona la luz con la velocidad, no hay que cambiar el carrete, se revela al minuto. La última palabra de la técnica fotográfica. Y la fotografía se ha inventado el siglo pasado. Hace 2 millones de años que todos los hombres lo hacemos con 2 cámaras fotográficas mejores que todas las máquinas fotográficas japonesas. Una máquina fotográfica que saca 10 fotos por segundo. Se revela al instante. No hay que cambiar el carrete. Se enfoca sola. Todas las maravillas de la técnica fotográfica japonesa, que son de ayer, hace 2 millones de años que lo hacemos con 2 cámaras fotográficas. Mejores que todas las que inventan los japoneses. 10 fotos por segundo. Se revela al instante. Se enfoca sola. No hay que pasar el carrete. Menuda. Y los japoneses tienen talento que inventan estas máquinas fotográficas. Y el que inventó el ojo, ¿era tonto? Menudo talento tiene el que inventó el ojo. Mirad. ¿Qué hace? Pero a ver, estamos sensatos. ¿Qué hace el hombre progresando? Copiar de la naturaleza. ¿Qué hace el hombre? Copiar de la naturaleza. ¿Qué hace Isaac Peral cuando inventa el submarino? Copiar de los peces. ¿Qué hacen los hermanos Wright cuando vuelan a principios de siglo? Copiar de los pájaros. ¿Qué hacen los técnicos del radar? Copiar de los murciélagos. ¿Qué hacen los marinos con el sonar? Copiar de los delfines. Copiamos. ¿Qué hace la industria fotográfica? Copiar del ojo. Copiamos la naturaleza. Y así progresamos, copiando la naturaleza.
Y hay cosas que yo creo que nunca llegaremos a poder copiar de la naturaleza. Perdonadme estas anécdotas que son, en fin, hacen un poco para distraernos. Yo estoy siempre de viaje, estoy en casas que no conozco, de noche no sé dónde está la llave de la luz, y a veces pues, tropiezo con las esquinas, y con los muebles, casas que no conozco, porque no es donde yo vivo habitualmente. Yo siempre llevo una linterna, aquí es que le vais lamparita, ¿no? Yo llevo una lamparita en mi bolsillo. En España esto se llama linterna, aquí creo que le dais lamparita. Pero son caras, cuestan 1.000 pesetas, eso. Bueno, son caras. Esto es un trasto, un engorro, esto es un engorro. Fijaros lo cómodo que sería, que cuando yo de noche no veo dónde está la llave de la luz, me apretara la nariz y me salía un poco. Sería bárbaro. Sería bárbaro. A ver si alguien me inventa unas pastillas de luminiscencia. Yo me tomo la pastilla y me prepara para que cuando yo no vea de noche, me aprieto la nariz y me sale un poco en la frente. Sería bárbaro. Nos ahorramos la linterna, no tropezaríamos de noche, sería fenomenal. A ver dónde está el listo que me inventa pastillas de luminiscencia. A ver dónde está ese. Comprendemos, ni se ha inventado ni se inventará. La bioluminiscencia, el hombre ni la conoce ni pensamos que la conozca nunca. Pues esto que el hombre no ha inventado, ni podrá copiar de la naturaleza, los peces de las zonas abisales, grandes profundidades del mar, donde no llega la luz del sol, tienen luz propia. Luz propia. Como no llega la luz del sol, esos peces no ven y emiten luz para ver. Bioluminiscencia, cosa que el hombre ni ha imitado ni creo que imite nunca. ¿Qué quiero yo decir con esto? La inteligencia que observamos en la naturaleza, la inteligencia, leyes matemáticas en las estrellas, leyes fisicoquímicas en las plantas, leyes biológicas en los seres vivos, la técnica fenomenal de la naturaleza. Evidentemente, el autor de la naturaleza era un ser inteligente. Y nosotros admiramos la técnica de la naturaleza. Hay una ciencia, se llama biónica, cuya misión es estudiar la naturaleza para copiar de la naturaleza. La biónica. Estudiamos la naturaleza. Pues donde hay técnica, donde hay organización, donde hay orden, hay una inteligencia ordenadora. Es absurdo decir que la naturaleza es obra de la casualidad. Yo no comprendo cómo alguien puede aceptar que esta naturaleza salió por casualidad, sin una inteligencia ordenadora. Pero ¿quién puede creerse que la técnica sea fruto de la casualidad? Donde hay orden, hay una inteligencia ordenadora, el orden más elemental. Si un día naufrago en alta mar y agarrado a un madero llego a una isla desierta, me paseo por la isla y allí no encuentro pisada de hombre, ni zapato de hombre, ni trapo de hombre, pero paseando por la isla encuentro una cabaña, yo pienso, aquí ha estado un hombre. Esta cabaña es fruto de la inteligencia de un hombre. A mí no se me ocurre decir, no, esta cabaña salió por casualidad. No, al caerse los palos de un árbol salió una cabaña. ¿Es absurdo? ¿Ridículo? Esas estacas clavadas en el suelo, esos palos en forma de techo y esa puerta giratoria me hablan de la inteligencia de un hombre que ha ordenado los palos para que formen la cabaña. Pero los palos caídos de un árbol no forman una cabaña, forman un montón de leña, pero no una cabaña. El orden de los palos me hablan de la inteligencia de un hombre que ha ordenado los palos para que formen la cabaña. El libro que os hablaba antes, Para salvarte, tiene 1.000.000 de letras. 1.000.000 de letras. Para que este 1.000.000 de letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Pero a nadie se le ocurre
que para escribir un libro basta coger un cubo, meter 1.000.000 de letras, tirar el cubo, mira qué casualidad, pedí el cubo y me salió un libro. ¿Ridículo? Es ridículo. Pero ¿quién piensa que va a salir un libro tirando un cubo con 1.000.000 de letras? ¿En qué cabeza cabe? Vamos, hay que ser memo para pensar que él va a escribir un libro metiendo en un cubo 1.000.000 de letras. Tira un cubo y salió un libro. ¡Es absurdo! El orden es fruto de la inteligencia. La técnica es fruto de la inteligencia. Esto es de sentido común. Luego el cosmos queremos. Las leyes matemáticas que rigen las estrellas, las leyes físico-químicas de las plantas, las leyes biológicas de la evolución de la vida, me están hablando a voces de un ser inteligente que ha hecho la naturaleza, un ser eterno que ha creado el cosmos. Y a ese ser eterno e inteligente le llamo Dios. Por eso dice la Biblia, y con esto termino, dice la Biblia con frase muy bonita: el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. Así es, así es. ¿Basta ver la naturaleza? ¿Cómo contemplo las maravillas de la naturaleza? Bueno, ahora iba a terminar, pero se me ocurre una cosa y la voy a decir para no. Primero, está claro, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Cómo esto va a ser obra de la casualidad? ¿Pero cómo? ¿En qué cabeza cabe que esto se haya hecho por casualidad? Pero además, y termino de verdad con esta idea: las bellezas de la naturaleza. Me hablan de un artista. Las bellezas de la naturaleza. Mirad, cuando yo contemplo la belleza de la cara de mujer de la Piedad de Miguel Ángel, yo pienso, ¿qué artista Miguel Ángel que de un bloque de mármol sacó esta maravilla de cara de mujer? Digo, ¿qué artista Miguel Ángel? Cuando yo veo la belleza de la cara de la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel. ¿Qué artista Miguel Ángel que con un pincel y un martillo sacó de un bloque de mármol esta belleza de mujer? La belleza me habla del artista. Cuando yo contemplo la naturaleza, la belleza de una flor, el canto de un pájaro, como dije antes, la sonrisa de un niño, la belleza de una mujer. No estamos viendo lo artista que es ese que ha hecho la naturaleza, el perfume de la flor, el colorido de la flor. Pero ¿qué bellezas hay en la naturaleza? Entonces, me basta contemplar la naturaleza, la técnica de la naturaleza y la belleza de la naturaleza para caer en la cuenta de un ser anterior al